Yo parto un huevo y en un plato pongo la cáscara, en un plato pongo la clara, porque se pueden separar, ¿sí o no? Y en el otro platito pongo la yema. Cuando usted llega y ve aquello que dice, un huevo. Y usted sabe lo que da un huevo, ¿ah? ¿Un huevo? Oiga esto. Usted llega al platito y usted no dice, ¡ay, viene una clara! ¡Ay, viene una cáscara! ¡Ay, viene una yema! No, un huevo. Un Dios. Jehová tu Dios, uno solo es. No son tres dioses. El Hijo es Dios. Toda potestad me da en el cielo. Señor, muéstranos al Padre. Felipe, hombre, tenés tanto tiempo andar conmigo y no lo sabes. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. No son el mismo, pero son Dios. Hay gente que me dice, tú no verás a Dios como verte a vos. Espera, tata, es un dicho. Son la misma esencia. El Padre no es mayor que el Hijo. El Hijo no es mayor que el Padre. El Espíritu no es mayor que el Hijo. Eso es lo que estamos teniendo problemas hoy. Esta manía del ser humano de dividir. Como que el Espíritu Santo es superior al Padre. ¿Cuál es la Biblia que usted está leyendo? Porque Cristo categóricamente nos explica. Le dijo a los discípulos, señores, es necesario que yo me vaya, porque si yo no voy, Él no viene. Ahora, usted va a tener un problema. Si yo no voy y Él no viene, ustedes quedan huérfanos. Pero si yo me voy y Él viene, ustedes no van a quedar solos. Y utiliza un término en griego que es la palabra paracletoide, que significa un amigo, un consolador que está al lado tuyo para consolarte. ¿Dónde está Cristo ahora sentado a la diestra de Dios? ¿Haciendo qué? Orando por usted. ¿Dónde está el Espíritu Santo? En usted. No con usted, en usted. Amén. Jesús lo dijo, el Espíritu Santo ha estado con ustedes. Pero después de que yo me vaya, a ustedes conviene que venga, porque ya no va a estar con ustedes, sino dentro de ustedes. Cuando la gente parte de la Santa Trinidad de Dios como tres dioses en competencia, cuando en ellos hay una unidad perfecta, Jesucristo dijo, yo no hablo por mi propia cuenta. Todo lo que yo a ustedes le digo es lo que me dijo papá. Y cuando el Espíritu Santo venga, Él no hablará por su propia cuenta, tomará de lo mío y os lo hará saber. Yo creo que cuando debemos estos temas de negocios, sentémonos a hablar de negocios, porque todo el mundo tiene experiencias, pero de las cosas de la Biblia tiene que ser la Biblia. Oigan el orden. Yo no vine a hablar por mi propia cuenta, sino que vine a decir lo que mi padre me dijo que dijera. Unos 2 años después, señores, yo les voy a decir, conviene que me vaya para que el Espíritu Santo venga, pero cuando Él venga, Él no va a hablar por su propia cuenta. Él no es independiente ni de mí ni del Padre. Cuando el Espíritu Santo venga, tomará de lo mío y Él lo hará saber. En conclusión, el Espíritu Santo no puede estar diciendo hoy, 2000 años después de eso, nada que Cristo no haya dicho. Porque Él dijo, tomará de lo mío y os lo hará saber. Cuando Cristo sale de las aguas del Jordán, una voz del cielo dijo, ¿cuál fue esa voz? El Padre, este es mi Hijo amado, en quien me complazco, a Él oíd. Cuando Cristo sale de las aguas, el Espíritu Santo reposa sobre Él en forma de paloma. Ahí está el Dios Trino operando. En las salutaciones finales de algunas epístolas, y el Dios de paz, el Padre eterno, el Hijo y la comunión del Espíritu Santo sea con ustedes. Cuando Ananías y Zafira los mata el Señor por haber robado una ofrenda que ofrecieron y que mintieron, y no era necesario ni que la dieran, mucho menos que mintieran, el apóstol Pedro le dice al viejo Ananías, ¿por qué permitiste que Satanás llenara tu corazón con esa mentira si tú pudieras quedarte con esa ofrenda? No has mentido a los hombres, has mentido a Dios. Y cuando viene a la doña le dice, ustedes le han mentido al Espíritu Santo, porque el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son Dios, un único solo Dios. No es el Padre y el Hijo el mismo, evidentemente que no. No es el Espíritu el mismo, evidentemente que no, pero los tres son un solo Dios. Hay otras formas de explicar un poquito el tema de la Trinidad, como los 3 estados principales del agua: estado líquido, estado sólido, estado gaseoso.
Eso nos ayuda a comprender también. Y hay un montón de ejemplos más, pero hago esta pequeña introducción de carácter doctrinal, tal vez un poquito teológica, para que cuando lo lean y vean este dibujito, que no es un diagrama diabólico, es para que vean qué son y qué no son. Así que para mí va a ser muy difícil decirle a alguna audiencia en cualquier parte de este planeta que puedo hablar del Espíritu Santo, del Hijo o del Padre sin que tenga una conciencia clara que el nuestro es un Dios que se manifiesta en tres personas, que es un Dios plural, que es un Dios que se manifiesta y que a través de la historia dispensacionalmente hubo un tiempo donde el pueblo de Israel se relacionó solo con el Padre, porque en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo no moraba en ninguna persona, venía y descendía sobre algunos iluminados de la época para algunas misiones especiales muy puntuales. Él, después de la muerte de Cristo, su ascensión, como él dijo, tengo que irme, 10 días después de su resurrección, que desciende el Espíritu Santo en el aposento alto en Jerusalén, porque la iglesia de Cristo empezó en Jerusalén con 120 miembros, que eran los principales, que quedaron de los miles que Cristo sanó y resucitó y todo aquello, el remanente de 120 en una segunda o tercera planta en Jerusalén. Ellos se quedaron ahí porque Jesucristo los ordenó: no desciendan, no vayan a ninguna parte hasta que haya venido sobre nosotros el Espíritu Santo, y cuando Él venga ustedes van a ser mis testigos, no mis aficionados, testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra, pero no se muevan hasta que haya venido el Espíritu Santo sobre vosotros. A partir de ahí, el Espíritu Santo desciende y se manifiesta en esos 120 individuos, llena aquella habitación, anótelo, Hechos capítulo 2, y llena aquel lugar como símil, no fue que entró un viento, como un viento recio, porque hay gente que dice, si no entró un viento recio, porque así dice Hechos, Hechos dice que fue como un viento recio, y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego. Entonces los dibujitos nos siguen diciendo que es un ventolero en el culto, un ventolero en la reunión de nosotros hoy aquí, y que caiga fuego. Eso no es lo que dice la Biblia. Es una figura literaria que se llama símil, que lo que nos quiere indicar a nosotros fue que cuando eso pasó, sí, definitivamente, como iba aquel sonido, hubo un bullarango. Indudablemente, el Espíritu Santo a veces se manifiesta y la oración de 80 viejos aquí, con fervor, con emoción, con lágrimas, con gritos, va a venir 4 gringos de los que están en los pedados, que está aquí, entran esos 4 gringos y se asustan y van a escribirlo como que oyeron un ventolero y que empezaron ahí. Uno de ustedes se pone de repente a hablar en inglés, que para sus efectos, porque si yo hablo inglés, créanme, son lenguas, porque yo el inglés lo oigo bien, pero no lo hablo muy bien. Pero entra el gringo y dice, wow, ahí está un tico maicero y habló en inglés las maravillas de Dios, y entonces se convierte a Cristo. Eso fue lo que pasó en Hechos 2. Los 120 discípulos hablaron en lenguas del Espíritu, pero los que lo oyeron, que fueron como 3,000 viejos, oyeron las maravillas de Dios en su propio idioma. El castellano no nos permite hacer la diferencia, pero el griego nos dice que lo que hablaron los cristianos, 120, fueron heterais glosas, que significa diversos géneros de lenguas. Los que oyeron, los oyeron hablar su dialecto. Por eso le dije, 45 minutos para esta vaina es un enredo. Ahí hubo 2 milagros ese día. Uno, 120 viejos que con cosas hablaban su arameo, o griego algunos, que empiezan a hablar el idioma de Ponto, Capadocia, Alejandría, Roma. No sé si hablaría algún hispano, pues alguno habla español. Lo que ellos hablaron fueron lenguas del Espíritu Santo que no conocían ni podían explicar ni saber qué hablaban. Primer milagro. Segundo milagro, los que oyeron. ¿Qué oyeron? ¿Lenguas del Espíritu? No. Oyeron las maravillas de Dios en su propio idioma. Eso es lo que dice ahí. Por eso se convirtieron 3,000 viejos.
viejos. En un día la iglesia cristiana pasó de 120 a 3.120 hermanos. Y 25 años después, con esta misma estrategia, porque corrijo, no debería llamarse Hechos de los Apóstoles. Ese es un término puesto por la sociedad bíblica. Debería llamarse Hechos del Espíritu Santo. Así es. Porque cuando el Espíritu Santo, lo que usted va a ver en Hechos de los Apóstoles es al Espíritu Santo del mismo manera que Cristo durante 3 años y medio revolucionó su entorno. El Espíritu por primera vez vendría a morar en individuos, a operar sus dones desde la historia de la creación, y esa presencia del Espíritu Santo convierte a un analfabeta en un letrado. Esa presencia del Espíritu Santo le cambia la timidez a un hombre. Esa presencia del Espíritu Santo le saca 8 demonios a una prostituta. Esa presencia del Espíritu Santo hace que usted rompa con el vicio, con la maldad. Esa presencia del Espíritu Santo tiene poder, al igual que Cristo, al igual que el Padre, de cambiarte. Y ellos no tienen pleito en que alguien diga que fue el Espíritu, el Hijo del Padre, porque son uno solo. Y para eso el Padre está ahí, para eso el Hijo vino acá, y ahora está en acción la persona del Espíritu Santo. Y bien haríamos hoy, en términos de aquí, pedirle al Señor. Yo no quisiera pensar, si usted no es creyente, pues tienes que pedirle que el Espíritu Santo llegue a tu vida. Pero si usted es un hijo de Dios, a pesar de sus errores y sus pecados, vamos a pedirle a Dios que abra los ojos de nuestro entendimiento para ver y discernir que el Espíritu Santo, desde que Cristo entró en usted, también entró el Espíritu Santo. Y que no es una autoridad espiritual o religiosa la que determina, ni son unas lenguas angelicales o humanas o no, las que son el sello de que tú tienes al Espíritu Santo. Porque la presencia del Espíritu Santo va más allá de escalofríos, emocionalismos, que seguro ustedes han tenido contacto con ese tipo de experiencias de alguien que es mejor un corazón sin palabras que palabras sin corazón. Y cuando el Espíritu Santo viene en una persona y está en él, pero ahí está. ¿Cuántos de ustedes son hijos de Dios? ¿Cuántos de ustedes le han entregado el corazón a Cristo? Jesús dice en su palabra: vosotros tenéis el Espíritu Santo. Amén. Lo que pasa, como suele suceder en algunas experiencias cristianas, es que la ignorancia no nos permite ver. Por eso el apóstol Pablo dice: oro a Dios para que os sean abiertos los ojos del entendimiento. Y yo pregunto: ¿cuántos? Yo soy un chavo 4 Sí, los ojos físicos para ver lo poquito que puedo ver, y que el mismo Dios en su palabra dice que lo único que puede ver es lo que puedo ver ahí. No, estos ojos no pueden ver más allá. Por eso la Biblia dice que Jehová mira el corazón. Los hombres vemos lo que está enfrente, por eso somos tan dados a criticar, a condenar y a juzgar y a señalar. Pero Dios mira el corazón de esa persona. Pero tengo unos ojos en el entendimiento que necesito que Dios me los abra. Voy a poner un ejemplo rápido. En el Antiguo Testamento se nos narra la razón y la explicación por qué árabes y judíos se odian tanto. Fue que Abraham tenía como 105 años, ya el viejillo estaba fregado. Yo siempre he dicho sobre el sexo, cuando me piden que dé una charla sobre el sexo, digo: el sexo es extraordinario y es interesantísimo. Cuando uno aprende a hacerlo ya no puede. ¿Sí o no? Y eso es como romper el hielo de una charla de sexo. Abraham tenía 105 años y el hombre todavía estaba como Toyota, o como se quiera marcar su carro. Y Dios le dijo: Abraham, hace 30 años o más tengo diciendo que vas a tener un montón de hijos. Y dice la Biblia que él lo consideró su cuerpo. Cuando Dios le dijo a Abraham eso, parece que el hombre fue al baño y se volvió a ver mal. Con 100 años usted tiene caído todo, ¿sí o no? Y dice que no consideró su cuerpo. Y después volvió a ver a la vigilia y si no consideró que su señora tenía 100 años, que había sido estéril toda la vida, y dice, y que le había pasado el tiempo a las mujeres, o sea, ya era menopáusica, o sea, estéril, menopáusica, apague y vámonos. Se le presentó el Señor a Abraham y dijo: Abraham, el año que viene, como a esta época, yo ya me pasé. Si no me tiran piedra. Ahora dice el Señor, dice: Abraham, el año que viene, como a esta hora, yo voy a venir y ustedes van a tener un hijo. La vieja Sara estaba atrás de la cortina y empezó. Yo soy amigo de una persona duro. Es que esa mujer incrédula, llena de dudas, por eso se rió. Y tú le preguntó: Sara, ¿de qué te ríes? No, yo no me estoy riendo. Pero el ojo de Dios, que traspasa las cortinas y las paredes, le dice: no diga que no se rió, porque a ti se rió.
Alguien dijo que se rió de incredulidad. No puedo decir incredulidad, es que da risa, que dos viejillos. Usted puede imaginarse una relación de un viejo de 105 con una vieja de 100 años. ¿Eso da risa? Pero espere más. No pudo ser eso, porque yo pienso que si Sara hubiera creído realmente fuerte, ella en lugar de reírse se pone a llorar. ¿Sí, no? ¿Se pone a llorar? Yo me podría llorar. Y esa misma noche dice que Abraham la llevó y dijo: Sara, ven acá. Venga, vamos a corregir este error. Y dice que se llegó a ella y la vieja quedó encinta y al hijo le pusieron por nombre Isaac, que significa risa. Risilla hace un año. El Huila empezó a crecer, pero unos 15 años antes, como Sara no podía tener hijos, Sara dijo: como Dios, el plan de Dios no funciona, vamos a aplicar el plan de Sara. Ayudarle. Abraham, vea qué negra tenemos de él, porque era egipcia. Y de negra morenita tenía que ser. Y dice la Biblia, cuando la Biblia se detiene a decir que una mujer era bella, porque era bella, aquella morenota, aquella mulata, y le dice la Biblia, la esposa echándole los perros a nombre de él. Y donde Abraham, ¿de qué manera? ¿Por qué no? Yo no puedo, usted sí. Sí, así fue. Así lo dice la Biblia. Y Abraham, no, mujer, yo no va a dar el hijo a través tuyo. No, esto ya. Seguro Dios se equivocó. Todos nosotros siempre tenemos nuestro plancito B. ¿Sí o no? Por favor. No era una mulata, era una mulota. Eso no lo digo porque queda grabado. Lo digo él, yo no. Escucha esto. Y entonces Abraham tampoco, como dice, no se hizo rogar. No se hizo rogar mucho. Tuvo relaciones con ella, quedó encinta y nació Ismael, que es el padre de todos los ismaelitas. Luego se le llama árabes hoy. Luego nace Isaac, que es el padre de todos los. Ahí empieza la línea genealógica de los hebreos. ¿A dónde empieza el odio? Cuando ahora Sara tiene su Isaac y Abraham tiene su Ismael, que ya está grande, empieza Sara con sus broncas y su celadera. Y tenía razón, ella con 120 ya para ahí, y la negrita estaba mulata todavía. Y le tenía una cría al viejo Abraham. Abraham, quiero que despida a esa mujer, págale todo, aguinaldo, vacaciones, échela. Y ese güey también no lo quiero ver aquí. Ay, Sara, pero no me pida eso, es mi hijo. No, lo siento mucho, aquí la cosa soy yo. Ahora sí empezó a citar la Biblia. La promesa fue para mí, no para la Biblia. Se va a hacer de aquí. Entonces dice que Abraham la despidió, le dio comida, le dio provisiones y la mandó al desierto. Y cuando iba camino al desierto se acabó el agua, se acabó la comida, y dice la Biblia que el niño empezó a morir de hambre y de sed. Ninguno de nosotros quisiera nunca ver a un hijo morirse de hambre. Nosotros nunca, aunque a veces digo, vengo muerto de hambre, nosotros sabemos lo que es eso. El hambre, cuando es hambre, duele. Empiezan a liberarse los jugos gástricos y a destrozar el estómago y todo aquello. Dicen que es una muerte terrible, dolorosa, se perforan los intestinos. Y entonces un ángel del Señor, ella está llorando con el Will ahí, debajo como de una sombrita. La mamá de los árabes, el padre de los árabes. Después un día podemos hablar de ese conflicto. El padre de los árabes está ahí muriendo. ¿Alguien diría, por qué Dios no lo mató? Es que Dios no odia a los árabes. Lo odiamos tal vez algunos derechistas de Estados Unidos y algunos otros, pero Dios ama a todo ser humano, tico, nica, gringo, afgano, judío, quien quiera que sea. Dios ama al hombre, murió por el hombre. Los odios son de nosotros. Y cuando estaba ese niño ahí muriéndose, el ángel del Señor dice, mujer, ¿qué pasa? ¿Por qué lloras? Ella no ha entendido todavía. Le dice, es que estoy aquí desesperada porque mi hijo se está muriendo de hambre y de sed. Y entonces dice la Biblia que Dios hizo un milagro. Dice que le abrió los ojos de su entendimiento y vio que exactamente donde ella hincó, Luis, donde ella hincó había un pozo de agua. Dios no hizo un pozo de agua, estaba ahí. Ahí está. Claro que él pudo haber hecho el milagro de no abrir un pozo, las cataratas de Niágara en medio del desierto. Pero cuando ustedes leen la Biblia, Dios no hizo ese pozo. Lo que hizo fue abrirle los ojos a Agar para que viera que estaba el pozo ahí. ¿Sabe por qué, hermano? Porque cuando uno no tiene abiertos los ojos del corazón y el entendimiento, va a estar pidiendo por un espíritu que tiene adentro. Va a estar clamando por una sanidad que ya Dios hizo. Ella estaba orando para que Dios le diera agua y no se daba cuenta
cuenta que estaba